en los lugares donde el aborto es legal, como en Estados Unidos, en medio de esta situación del coronavirus que está afectando especialmente a las grandes ciudades, donde existe, como es natural, una cultura mucho más liberal y mucho más favorable, por ejemplo, a las leyes que apoyan y defienden el aborto, ¿no? Nosotros sabemos que los grandes epicentros del coronavirus en Estados Unidos están ahora en Nueva York, una ciudad que tiene las leyes más permisivas para el aborto, seguidas por Seattle en el estado de Washington, que es otra de las ciudades donde comenzó, digamos, el coronavirus en Estados Unidos prácticamente, porque es una ciudad que tenía, ahora han sido suspendidos, pero tenía vuelos diarios a distintas partes de China, ¿no? Y tenemos Los Ángeles, que es otra ciudad conocida por ser extremadamente liberal en términos del aborto. Entonces, en varias de estas ciudades y en varios de estos estados han venido la siguiente interrogante. Las autoridades en su mayoría han dicho que el aborto es una operación, una cirugía que no es prioritaria. Una mujer que no quiere tener a su hijo y que la ley le permite matarlo, no necesita hacerlo en este instante, ¿no? Y en consecuencia, el aborto debería entrar en un periodo de pausa, ¿no? De hecho, así ya lo ha determinado el estado de Texas y el estado de Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Que se han visto también afectados mucho por el coronavirus, especialmente en la ciudad de Luisiana, ¿no? Porque celebraron su gran juerga de carnaval cuando ya el coronavirus había llegado a Estados Unidos, y a nadie se le ocurrió que no podía haber un encuentro masivo de personas con conductas de riesgo, ¿no? Alcoholizándose, teniendo sexo, consumiendo drogas, como sucede en cada Mardi Gras que dura una semana en Nueva Orleans, ¿no? Y entonces Nueva Orleans es una ciudad que tiene una de las proporciones de personas infectadas más alta de Estados Unidos, ¿no? Por esta razón. Y sin embargo, las organizaciones abortistas como Planned Parenthood, por ejemplo, han insistido que al contrario, y el New York Times, ni más ni menos, un periódico de esa influencia, dedicó un editorial para decir que esta era la época en que había que proporcionar más aborto, ¿no? Y ellos tratan de evitar el término aborto porque saben cuál es el efecto que eso tiene en la gente, y hablan por supuesto, del eufemismo del aborto, que es salud reproductiva, ¿no? Salud sexual y reproductiva. Que hay que ofrecer todas las gamas de salud sexual y reproductiva porque las personas están encerradas en su casa y tienen sexo y no deberían tener hijos, o es decir, todos los mantras liberales proabortistas, ¿no? Pero recientemente las autoridades del estado de Ohio, que también han pedido la suspensión de los abortos, se vieron apoyados por ni más ni menos que 300 médicos y enfermeras de la Universidad de Pittsburgh, que tiene uno de los centros médicos más grandes de la región, ¿no? Pittsburgh es una ciudad que se encuentra en Pensilvania, pero en el límite con Ohio, con el estado de Ohio, y en consecuencia el centro médico atiende mucha más gente del estado de Ohio que del estado de Pensilvania, porque está, digamos, en el oeste del estado de Pensilvania, donde hay menos población, ¿no? Entonces, estos médicos, o sea, ya no los militantes pro vida, los militantes pro vida hemos dicho que este procedimiento es malo en sí mismo, pero es especialmente malo ahora que todos los recursos médicos se tienen que concentrar en salvar vidas de personas que están vivas, ¿no? Es decir, las que los abortistas no quisieran matar, según ellos, ¿no? Entonces,
El hecho es que este debate, como dicen estos médicos y enfermeras, estos 300 médicos y enfermeras de la Universidad de Pittsburgh, del Medical Center, dicen, mira, simplemente este asunto va más allá del debate aborto o no aborto, es una cuestión puramente médica. Y efectivamente un famoso cirujano pediatra, es decir, de los que se encargan de hacer cirugías a niños, ¿no? En Nueva York, Chetan Satya, es de origen indio, pero norteamericano, uno de los mejores doctores, dice lo siguiente, y acá lo cito textualmente, dice, mira, las cirugías son tremendamente intensas en términos de recursos, requieren cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, equipo de transporte, camas médicas y equipos como los ventiladores, que como saben ustedes, los respiradores son los equipos que más escasean en este momento y los que son los más urgentes de producir y tener a mano, ¿no? Y nuestros países del tercer mundo tienen una dificultad enorme porque estos respiradores se construyen en países del primer mundo que están ellos mismos desesperados por producir la cantidad que necesitan, ¿no? Entonces, nuestros países están realmente en una situación terrible acá porque no los tienen, ¿no? Entonces, el doctor Satya, el doctor Chetan Satya dice, mira, suspender las cirugías electivas, como el aborto, ¿no?, es indispensable para liberar el número de doctores y otro personal médico, y especialmente habitaciones y equipo, ¿no? Y él dice, mira, todas las cirugías selectivas, o sea, alguien que simplemente quiere una cirugía plástica para verse más bonito, más bonita, y que había muchas planificadas y que están siendo canceladas ahora, bueno, en el mismo rubro dice el doctor Satya que no es un médico pro vida, o sea, él no tiene ningún problema con la legalidad del aborto ni nada, pero dice que todas estas cirugías selectivas, incluyendo el aborto, van a tener un tremendo peso de desgaste en el personal médico, ¿no? Y dice lo siguiente, acá lo cito textualmente, dado que el número de trabajadores de salud que requieren trabajar en estas cirugías, no tengo ninguna duda que si nosotros continuamos realizando cirugías no urgentes, nos va a llevar a una difusión mayor del virus entre los trabajadores de salud. ¿Y por qué dice esto el doctor Satya? Porque supongamos que nosotros tenemos que realizar un aborto, ¿no? Y en ese aborto, obviamente, hay sangre de por medio, o sea, fluidos, ¿no?, sudoración, y que están siendo tratadas bajo el protocolo de un aborto. Pero ¿qué cosa pasa si esa mujer que está realizando el aborto está infectada de coronavirus, que es probable? ¿Qué cosa sucede? Los médicos que están realizando esa cirugía o cualquier otra no están preparados para la atención de personas con coronavirus. Están bajo otro protocolo, el protocolo de higiene para un aborto, que supone obviamente una máscara no especializada en el filtro de virus, guantes no especializados para eso, pero no requiere la protección completa de Tyvek, máscara N19, es decir, todas las distintas características que requieren lidiar con un coronavirus. Y en consecuencia, lo que va a pasar es simplemente que no nos vamos a dar cuenta de la transmisión, y nuestra primera línea de defensa, que son los trabajadores de salud, van a comenzar a enfermarse. Entonces, esto no lo dicen las organizaciones pro vida, que, digamos, insistimos en eso, pero lo dice un médico que simplemente se encarga de esto, ¿no? Entonces, ante la presión de los médicos, de los mismos cirujanos, ¿qué es lo que dice Planned Parenthood? Recientemente, antes de hablar con ustedes a través de este punto de vista, dijo lo siguiente, ¿no?
digamos, su primera postura, como era de esperarse, es la defensa cerrada el aborto, de que el aborto se siga practicando. Pero cuando los médicos han dicho, no es una buena idea, no es una situación de emergencia, ¿no? Entonces dice, el Planned Parenthood salió con un nuevo comunicado diciendo, estamos monitoreando de cerca la difusión del nuevo coronavirus o COVID-19, ¿no? La salud y seguridad de nuestros pacientes, personal y comunidades son nuestra prioridad principal. ¿Qué cosa es esto? Es un boilerplate, o sea, una de esas frases ya armadas que se usan en cualquier circunstancia, pero que no dicen nada, no dicen... ahora es un avance, porque no dicen nada, sí, nos preocupa, estamos observando, no dicen finalmente, está bien, detengamos el aborto. ¿Y saben por qué no lo dicen? Una organización que si de verdad fuera una organización médica, por eso que Planned Parenthood no es una organización médica, es una organización activista pro aborto, es una ONG activista, ¿no? Que solamente tiene los recursos económicos para no solo promover el aborto, sino que tiene los recursos económicos para realizarlos, ¿no? Entonces, la razón por la cual no dicen detengamos el aborto, efectivamente hagamos una pausa para que, digamos, los recursos se concentren en prevenir el coronavirus. Ahora nosotros nos encontramos con una situación que ellas saben qué es lo que va a pasar. Si es que las clínicas de aborto dejan de realizar abortos durante un periodo relativamente largo, como parece que va a ser con este coronavirus, ¿no? Ellos dejan de tener los ingresos por el aborto y quiebran. Y en consecuencia, si pasa un tiempo prolongado, muchas de estas clínicas de aborto no van a poder regresar a hacer negocios. Entonces, por eso es que quieren que se declare el aborto como una medicina necesaria. Y ni siquiera los gobernadores más liberales, como el gobernador del estado de Washington o el gobernador Mario Cuomo en el estado de Nueva York, se han comprometido a mantener el aborto como legal y actuando, porque saben que sería políticamente un disparo al pie. No hay justificación para realizar este aborto. Entonces, yo creo que los hechos y la realidad se van a terminar imponiendo. Y acá Planned Parenthood no va a tener alternativa. Entonces, veamos cómo se va desarrollando esta realidad y esperemos que efectivamente cierre clínicas de aborto y que las cierre permanentemente y para bien. Que tengas un buen día.